Salgo en mi bicicleta, que es mi vehículo, salen junto a mí con autos, me persiguen y pasan a alta velocidad, desaparecen y aparecen en una calle de pronto, poniéndome en peligro. Van a la puerta de mi casa, de mi familia, como forma de presión. En el 11 de julio, la seguridad del Estado y el Partido Comunista asaltaron mi casa, rompieron todo, tiraron la Constitución al piso, robaron las firmas y pusieron grandes letreros que decía agente de la CIA, pa' allá, gusano. Muy buenas y bienvenidos a este programa especial. Lo persiguieron hasta que lo asesinaron. Sucedió un 22 de julio del 2012 y todavía la fecha está realmente presente para nosotros. Nunca se olvidará. Pensaron de que no iba a haber testigos y los testigos que existían, ellos iban a lograrlo callar por vida. Pero los testigos no se callaron, prefirieron no callar. Y precisamente hoy uno de esos testigos está aquí para dar testimonio. Un testimonio muy dramático de lo que sucedió ese 22 de julio posteriormente. Tenemos con nosotros a Ángel Carromero. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Muchas gracias. Y te decía al principio algo que quiero repetir, ¿no? Por supuesto que como periodista me encanta que estés aquí. Me parece importantísimo. Pero más que como periodista, como ser humano, te quiero dar las gracias porque has decidido no callarte. Has decidido precisamente hablar cuando lo más cómodo para ti hubiera podido ser acogerte al silencio y los beneficios del silencio para ti hubieran sido tremendamente rentables. Has escogido hablar y eso tiene un costo y te lo quiero agradecer. Pues muchas gracias. Tiene un costo, como efectivamente dices, pero tiene también algo impagable, ¿no? Y es que yo duermo muy bien, duermo con la conciencia tranquila de haber hablado y haber dicho lo que realmente pasó, a pesar de que tenga consecuencias negativas para mí. Efectivamente. ¿Por qué Carromero se decide hablar? Porque conoció a un hombre excepcional, un hombre que estuvo básicamente dispuesto a dar su vida y se la arrebataron en un momento dado. Un hombre que fue un parteagua en la historia de nuestra patria. Vamos a conocerlo más. A Osvaldo Payá Sardiñas. No tengan miedo, asuman su misión. Tras la visita a la isla de Su Santidad Juan Pablo II y aquellas históricas palabras exhortando al pueblo cubano a no tener miedo, surge una iniciativa popular en Cuba encabezada por el movimiento cristiano Liberación, el Proyecto Varela. Su objetivo, desde la Constitución vigente en la isla, generar un espacio para la oposición interna que demanda la necesidad de cambios políticos, económicos y sociales. El proyecto Varela es, en esencia, una solicitud ciudadana, no es un programa de la oposición, es una solicitud de referendo, donde los ciudadanos, apoyados en la Constitución de la República, que reconoce el derecho a tener una iniciativa legal por parte de los ciudadanos, si lo hacen en número de 10.000 electores, en este caso se solicita que se realice un referendo, una consulta popular. Efectivamente, esto es lo que provoca la ira del régimen, lo que provoca que la Constitución castrista se haya tenido que cambiar y lo que provoca que Ángel viaje a la isla a conocer a este hombre excepcional, viaje que cambia su vida y cambia probablemente la historia de Cuba. Regresamos en solamente unos segundos con la historia de Ángel Carromero, básicamente escrita en un libro que nos viene a presentar a nuestra ciudad de Miami y que partes de él va a compartir con nosotros. Muerte bajo sospecha. Regresamos. La última vez que miré, efectivamente iba a 80 km/h, pero cuando tuve el accidente no miré
el cuentakilómetros luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. En cuanto a las noticias que me han dejado leer, le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. Efectivamente, estas eran las consecuencias de básicamente la solidaridad activa que Ángel Carromero demuestra con Osvaldo Payá Sardiña. En el auto viajaba conduciéndolo él, estaba también Harold Cepero, Osvaldo Payá y Jens Aron Modig, un sueco que también decidió acompañar a Ángel Carromero en muestra de solidaridad. Comencemos cuando tú llegas a Cuba. Básicamente, te encuentras con Osvaldo y deciden ir en un recorrido que ya tú me decías que cuando se inicia esa mañana tenía, pues básicamente, pues a ti por lo menos te había preocupado. Cuéntame. Efectivamente, cuando yo conozco a Osvaldo, nos ponemos en contacto con él, lo primero que nos advierte es que él está constantemente seguido por la seguridad del Estado y hay que extremar las precauciones y nos pide que vayamos a Oriente con él, a Santiago de Cuba. Y vamos, accedemos encantados porque habíamos ido a colaborar en todo lo que nos pidieran. Entonces cerramos que el domingo vamos a viajar hacia Santiago de Cuba. El día de antes de viajar, Osvaldo me cuenta que hacía un par de meses él iba con su mujer, con Ofelia, y que un coche les había impactado, les había golpeado por la parte de detrás. Les habían sacado rápidamente unos militares y les había llevado a un hospital y que nunca se había descubierto quién les había dado. En ese momento llamo a Madrid y a Suecia e informo de, oye, me acaban de decir que tener cuidado, me acaba de decir Osvaldo que ha tenido un intento de atentado contra él y su mujer, nosotros vamos a montarnos en el coche con él mañana y nos vamos a ir a Santiago de Cuba. ¿Qué hacemos? Yo estaba preocupado. Y efectivamente a Osvaldo le seguían y efectivamente el gobierno cubano, que cree que todas sus acciones son impunes, no lo ocultó. Nosotros salimos desde La Habana a las 6 de la mañana. Pues muy bien, a esa misma hora, a las 6 de la mañana, había un tuitero del régimen que publicaba un tuit en el que decía que Osvaldo estaba saliendo de viaje de vacaciones hacia Varadero. Qué bien vive la gusanera, algo así era, despectivo. ¿Por qué sabían que Osvaldo estaba saliendo de viaje? No íbamos a Varadero, íbamos a Santiago. ¿Pero por qué lo sabían? ¿Por qué publicaron a esa misma hora que salíamos ese tuit? Era como una advertencia. Era una advertencia. Ustedes terminan de hacer lo que van a hacer en Oriente y vienen ya de regreso hacia no llegamos a Santiago. Okay. En el recorrido nos siguió varios coches. Y ahí es donde viene el impacto. Claro, hasta que el último de ellos es el que nos viene más a la zaga. Son de la seguridad del Estado. Osvaldo y Harold lo vieron y entre ellos decían, se referían como la comunista a la seguridad del Estado. Y una vez que ya nos percatamos que nos estaban siguiendo muy de cerca, yo pregunté, digo, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿No paramos? Y lo que me dijeron es, sigue normal y extrema las precauciones para no dar ningún motivo para que nos paren y sigue tranquilo y sigue normal. Yo les iba viendo en el retrovisor hasta que finalmente nos impactaron. ¿En ese momento lo sacaron? Nos sacaron de la carretera, yo perdí medianamente la conciencia y enseguida dos personas me sacan a mí del coche. Cuando sacan, no, una pregunta, cuando a ti te sacan de la carretera, ¿tú impactas un árbol? ¿Qué va? No hay... Este es parte del montaje. Eso es un montaje, que luego hablaremos sales de la carretera. Me sacan de la carretera, yo me quedo medio atontado y acto seguido dos personas abren mi puerta, me sacan del coche a un coche con una puerta corredera, una furgoneta. O sea, tú no has podido ni siquiera reaccionar, te han abierto el coche y te han sacado. Me han sacado y me han metido en una furgoneta. ¿Tú viste lo que dijo el gobierno cubano precisamente cuando eso sucedió? No, míralo para que lo comparta, para que lo veas por primera vez. Adelante. El auto Hyundai Accent con matrícula de turismo en el que viajaban los 4 ciudadanos salió de La Habana rumbo a Santiago de Cuba sobre las 6 de la mañana del 22 de julio, conducido por el ciudadano español Ángel Carromero. El sueco Jens Aron viajaba en el asiento delantero derecho, mientras que los cubanos Osvaldo Payá en el asiento trasero izquierdo y a su lado Harold Cepero. Estos dos últimos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. A partir del análisis lógico del tiempo de viaje, cerca de 800 kilómetros en menos de 8 horas, con 3 paradas intermedias, las declaraciones de los testigos y el estudio pericial del lugar del hecho y el vehículo, el equipo investigativo evaluó que Ángel Francisco Carromero Barrios debió conducir a una velocidad promedio superior a los 120 kilómetros por hora.
y que fueron su falta de atención al control del vehículo, el exceso de velocidad y la incorrecta decisión de aplicar los frenos de manera abrupta en una superficie resbaladiza, las causas de este accidente que costó la vida a 2 seres humanos. Esta es la historia del régimen castrista. Ahora ustedes van a escuchar la verdadera historia. Adelante. Es ridículo. Aquí ha habido dos cosas que evidencian que con sus propias mentiras, su propio vídeo, ahora lo vamos a desmontar. Dicen que iba a una velocidad media de más de 120 kilómetros por hora. Esto quiere decir que habría momentos en los que iría a más de 200, Ajá. cosa que es imposible. Quien conoce Cuba sabe que las carreteras... y más esa carretera que estábamos viendo. No es que tenga baches, es que tiene agujeros. O sea, es inviable. Atraviesas pueblecitos donde la gente está en el medio de la calle, de la carretera, sentada. Atraviesas pasos de ferrocarril donde tienes que parar. Es inviable, lógicamente. ¿El auto quedó así tan destruido? Para nada. Y además, si ven ese vídeo, hemos sacado las fotos. Hemos sacado instantáneas de ese vídeo en el que se ve que han tocado el parachoques delantero y trasero. Si ven las fotos sacadas de su vídeo... Ahí está el voto... Mira, ahí está el parachoques delantero puesto. Y el trasero también. Si nos vamos un poco más adelante en el vídeo, vemos que mágicamente desaparece ese parachoques. Se han llevado el parachoques delantero y el parachoques trasero. ¿Cómo es posible que la escena de un accidente, se supone, modifiquen? Mire, en esta foto ya no está el parachoques delantero. Ya se lo han llevado. Y siguen ahí los militares haciendo fotos. ¿Por qué se llevaron los parachoques? ¿Muere Osvaldo y muere, Harold en el accidente? Para nada. Lo primero, que no hubo accidente. Y lo segundo es que Harold le llegó a dar al ciudadano sueco, Aaron, sus 2 teléfonos. Esto es bien importante. Repite esto que tú acabas de decir en este momento. Harold no solamente sobrevive, sino que está en capacidad de entregarle a Aaron los 2 teléfonos. ¿Y cómo tú sabes esto? Porque Aaron, nada más llegar al hospital, me los dio a mí. ¿Tú llegaste a tener estos teléfonos en su posesión? Yo tenía los teléfonos de Harold, que se los dio a Aaron. Pero porque es muy lógico. Nos han parado, está la seguridad del Estado que nos va a acoger. Lógicamente, los teléfonos de los 2 disidentes cubanos se lo dan a Aaron para que no se los vayan a quitar, porque es menos frecuente que a Aaron, que es un europeo, le vayan a quitar los teléfonos, claro. Así como... Vamos a ver esto que aquí estábamos viendo las fotos precisamente. Mira la foto de lo que tú estabas diciendo. Estas fotos es del vídeo que saca el gobierno cubano. Que me expliquen por qué, si el coche sigue en el mismo lugar, está la misma maleza, le han quitado los parachoques, el delantero y el trasero. Y si vemos la foto lateral del supuesto golpe, ¿cómo es posible que esté abollada la puerta, pero el embellecedor no está abollado? Está completamente abollada la puerta y el embellecedor está perfectamente puesto. Aquí atrás, ahí está el guardabarros. Mírale. Claro. Y luego sale otra foto que está perfecto, que no está golpeado. Y miren ahí el embellecedor. ¿Esto lo hicieron después? Completamente. Este golpe lo dan después. Esto es un montaje. ¿Completo? Completo. Y ya lo vemos, con su Osvaldo material. ¿Sobrevive al accidente? Está claro. Primero, porque no es un accidente. Y segundo, porque no... Esto fue un intento de asesinato que consumó... terminó con la muerte de ellos 2. Así es. Y las pruebas ya no es que me crean a mí o que crean a la familia de Osvaldo. Que miren el vídeo que acabáis de emitir y que lo comparen, como acabamos de hacer. Ese es su vídeo, el que ha sacado el gobierno cubano. Porque Harold llega con vida al hospital. Yo nunca les llego a ver en el hospital. Nunca. Yo nada más llegar pregunto por el resto de las personas. Pero Modic sí lo llega a ver. Claro, yo nada más llegar... Modic sí te confirma a ti, Harold ha sobrevivido y me ha dado 2 teléfonos. No, lo que me dice Aaron es toma los teléfonos y me los da y yo soy el que me quedo los teléfonos de Harold. ¿Qué hiciste con él? Y ahí los guardé. Okay. Y con una vez guardados, yo que estaba desesperado, digo, hay que borrar el contenido de estos teléfonos. Entonces, en uno de los descuidos pedí ir al baño, saqué las tarjetas SIM, porque eran los típicos móviles Nokia antiguos que sacabas la batería, tiré las tarjetas SIM al váter y luego en la camilla, debajo de la sábana, me puse a borrar todo el contenido. Y a continuación los metí en una bolsa que habían dejado a mi lado y nunca me preguntaron por esos teléfonos. ¿Por qué? ¿Qué pasó Porque con esos teléfonos se los quedaron ellos. Esos teléfonos evidencian que Harold estaba, no solo que estaba vivo, sino que estaba en perfectas condiciones como para coger sus teléfonos y dárselos al otro europeo. Hans, en algún momento, Modic, en algún momento tú hablas con él. Durante el periodo, ya después de este intento, de este accidente, de este asesinato, ¿tú logras hablar con él? Nosotros ustedes lo tuvieron separado todo el tiempo. Un segundo cuando le trajeron y de ahí no vuelves a hospital, hablar con él. Y ya no vuelvo a coincidir con él. Hasta que sales de Cuba. Hasta que salgo de Cuba. Hasta que sales de Cuba. ¿Qué te decían a ti de él?
Pues que él se había quedado callado, que había dicho que no recordaba nada y que había grabado una rueda de prensa a los 4 o 5 días en los que decía que Cuba era maravillosa. Wow. A ver, estaba obligado. Si él quería regresar a su país, tenía que grabar esa rueda de prensa. Modik ha decidido callarse, tú no. ¿Por qué Modik se calle? Es muy dura la experiencia que nos tocó vivir. Yo no puedo ni quiero juzgarle. ¿Has hablado tú con él después que saliste de Cuba? Sí, y me dice que no se acuerda de nada. ¿Te dice a ti que no se acuerda de nada? Sí. Y se ha convertido en diputado en Suecia precisamente por esa amnesia electiva que ha escogido, ¿no? Bueno, yo escogí hablar y por eso no me han indultado. Y por eso no te han indultado todavía. De hecho, es muy curioso, porque a la vez que a mí me trajeron a otro preso, también español, condenado en Cuba por narcotráfico. Ese preso, nada más llegar a España, pidió el indulto. Yo nada más llegar a España, la familia de Osvaldo Payá pidió el indulto para mí. Bien, a este señor se lo han concedido, han indultado al preso que trajeron a la vez que a mí, por narcotráfico, alegando que el juicio no fue legal y que él fue sometido a mucha presión. Bueno, mi juicio tampoco fue legal y yo sí que tuve presión. Y a mí, sin embargo, no... El vídeo con el que abríamos el programa, ese vídeo propio de Al-Qaeda, con unas cortinas por detrás, leyendo yo, con la cara amoratada, que estoy ahí sedado, ahí estoy leyendo y diciendo lo que el gobierno quiere. Y se ven dos cosas. Yo tenía que hacer lo que me pedían los militares, porque si no, hoy no estaba aquí hablando. Punto número 1. ¿Te hubieran matado? Seguro, seguro. Y de hecho mi miedo también era grabarlo y hacer lo que ellos querían y que me mataran de igual forma. Entonces mi pensamiento fue, Dios mío, que alguien que vea el vídeo se dé cuenta por lo menos que este vídeo está editado. Hay momentos en los que aparezco, como en esta imagen, con los dos botones cerrados, y en otra imagen aparezco con los botones completamente abiertos. Y ellos, sin embargo, lo editan como si fuera del tirón una declaración mía. Una de las cosas más difíciles de entender para aquellas personas que no han tenido que vivir en una sociedad totalitaria o bajo un régimen como esto, es cómo se puede desmontar a un ser humano y cómo se le puede obligar a decir estas cosas. Los crímenes de Stalin fueron básicamente la presentación de cómo se podía lograr esto. Muchos de las personas que Stalin terminó fusilando, pues escribían cartas alabándolo a él y declarándose culpable. Más recientemente hemos visto precisamente cómo estos asesinos de ISIL también hace que sus víctimas, antes de ser ejecutadas, lean documentos que sabemos que son total y completamente prefabricados. ¿Por qué lo hacen? Porque le hacen creer que es la única esperanza, la única vía para lograr la libertad, de aún así los asesinan. Pero en el momento en que están leyendo eso, no saben que va a ser lo último que van a decir. Y está claro, además en el vídeo cometieron otro error. Nosotros hablamos el mismo idioma, pero tenemos modismos diferentes. Claro. En el vídeo me hacen decir que estaba en un accidente en tránsito. Ningún español, ninguno, dice accidente en tránsito. Es que esa palabra no se utiliza, decimos accidente de tráfico. Claro. Sin embargo, yo en el vídeo, como estaba leyendo lo que me decían, digo tránsito. Regresamos aquí en Prohibido Callarse, con un hombre que decidió no callarse. También para él está prohibido hacerlo. Regresamos. Okay. Regresamos aquí a Prohibido Callarse con Ángel Carromero. Ha escogido hablar a un costo muy importante para él, un costo altísimo. Está presentando un libro donde lo cuenta todo. Ángel Carromero, toda la verdad sobre el caso Payá, muerte bajo sospecha. Cuenta el asesinato de Osvaldo Payá Saldiña, de Harold Cepero. Ambos sobrevivieron a la embestida que se les hizo a su automóvil y pensaron que nadie iba a hablar. El Modik optó por una amnesia selectiva. Ángel Carromero, antes de empezar el programa, me decía, el costo es alto, pero dormir tranquilo, pues vale la pena pagar ese costo. Muchos de nuestros televidentes han pasado por las prisiones políticas castristas, pero muchos no. Muchos no pueden entender. ¿Cómo fue cuando te detienen? ¿Cómo fue ese proceso? Nada más detenerme, me metieron en un calabozo en Bayamo, que es una prisión de hace 70 años, en mitad de la jungla, en mitad de la nada. Allí las condiciones sanitarias eran mínimas, estaban los saltamontes, los babosos, los bichos dentro de la celda, la ducha donde se supone que nos teníamos que asear, yo y otro preso, era un agujero en el techo del que caía agua una vez al día, y el váter no tenía cisterna, luego había que vaciar uno de los cubos que había que llenar cada vez que lo utilizábamos. Y eso fue horroroso. En ese calabozo es donde me tenían para que grabara el vídeo.
¿Qué te decían para que grabaras el vídeo? Pues que era muy joven, tenía 26 años y que tenía dos opciones, o colaborar y volver a mi casa o no volver nunca. ¿Qué tú le decías en ese momento? Pues que iba a colaborar, porque no tenía opción. Es que hoy, si no, no estaría aquí hablando contigo. Y luego en la cárcel de Cien y Aldabó, los cubanos que conocen la isla, que han estado allí, no la llaman así, la llaman Cien y se acabó. Porque una vez que entras, ya no sales, y si sales tan mal que ya no vuelves a ser el mismo. Es un lugar de instrucción, como llaman ellos, pero que realmente es un lugar donde te presionan tanto hasta que confiesas lo que ellos quieren. Una de las peores cosas a las que me sorprendieron estando allí es que hasta el mes de noviembre, que es cuando el gobierno español y el gobierno cubano empiezan a negociar para devolverme a mi país, hasta el mes de noviembre, y es desde julio, me sacaban de la celda una vez cada 2 o 3 semanas. Wow. En España, en Estados Unidos, en todos los sitios, a todos los presos les sacan una vez al día. ¿Te interrogaban mucho? Claro, ellos creían que era gente de la CIA. Yo hice un curso en Nueva York, he viajado varias veces a Estados Unidos y ellos pues llegaron a la conclusión que era gente de la CIA, nada más lejos de la realidad. Cuando tienes contacto con funcionarios de tu país, ¿le cuentas lo que te está sucediendo? ¿Le cuentas esto no es nada? Yo no pude hablar con nadie a solas. Nunca estuve a solas. Cuando estaba con el cónsul, siempre había un teniente coronel al lado. Okay. Los dos sabíamos, tanto el cónsul como yo, que era ridículo, que no podíamos hablar en libertad, ni él, porque me ponía a mí en un compromiso, ni yo, porque me estaba jugando el pescuezo. ¿Tú crees que los funcionarios de tu gobierno en Cuba sabían de que todo esto era un montaje? Por cómo me trataron está claro. ¿Los propios funcionarios? Sí. ¿Cómo te trataron? Era la complicidad. Al final desarrollas una complicidad para poder hablar sin palabras, para que no te detecte el militar que tienes al lado, ¿no? Y sí, de hecho, antes de volver a España, el cónsul me dijo que cómo estaba la situación, que había gente que quería que hablara y gente que no, y que hiciera lo que me dictara mi conciencia, y así he hecho. Mi conciencia me ha dictado hablar y es lo que estaba haciendo desde entonces. Pero ¿tú crees de que ellos en todo el momento, los funcionarios españoles que tuvieron contacto contigo, sabían de que no había habido tal accidente, que tu auto había sido investido, de que Harold había sobrevivido, que Osvaldo había sobrevivido, que ambos habían sido asesinados? No sé hasta qué nivel de información tenían, pero yo estoy seguro que sabían que estaban tratando con un español que era inocente. Cuando tú llegas a España, Llego a imagino España, que te sientas con ellos y le dices, todo esto es un montaje. Nada más llegar a España, porque llegué a la cárcel de Segovia, tuve que estar ahí 2 semanas hasta que me dieron la semilibertad, porque eso es un procedimiento, que en un Estado de Derecho hay que cumplirlo, claro, aunque se haga reconociendo una sentencia de una dictadura como es Cuba, ¿no? Lo primero que hago es llamar al hermano de Osvaldo, a Carlos Paya, y le digo, Carlos, estate tranquilo, no me voy a quedar callado y voy a contarlo todo. Y efectivamente es lo que hago. Cuando salgo en enero y llego a mi casa... ¿Te pusieron presión de las autoridades del PP, las autoridades de tu propio partido al cual tú servías, o sea, con el cual... Y yo sigo, de hecho acabo de ganar un congreso y soy secretario general de las Juventudes del PP. Yo hablé con mucha gente y había gente que me animaba a decir la verdad y gente que me animaba a quedarme callado. Yo hice lo que yo quería hacer y lo que quería hacer era decir la verdad. ¿Tú crees que España ha actuado a la altura de las circunstancias? Muchas personas que le han dicho esto debe investigarse hasta las últimas circunstancias. España, para traerme de vuelta, tuvo que aceptar la validez del juicio cubano. ¿Y no ponerla en entredicho nunca? Nunca. De hecho, a mí se me imposibilitó, en el momento en el que se me llevó a España, a que pidiera reabrir el caso. Mismamente, con el vídeo que hemos visto y las contradicciones en las fotografías de los parachoques quitados y puestos, con eso ya podría pedir la revisión del juicio. Pero una de las cláusulas que tuvo que firmar mi gobierno para traerme de vuelta es que yo no podía pedir la revisión del juicio. Y más que no podía, probablemente que no querían que hablara. Me imagino que no querían que hablara tampoco y estás hablando. En el caso, y probablemente tú te lo has preguntado tanto como nosotros mismos, sabemos el peligro que representaba para el régimen castrista Osvaldo Payá, Harold Cepero. Sabemos de que no era la primera vez que el régimen castrista trataba de asesinar a Osvaldo. Tú mismo narras un evento que había sucedido semanas antes, donde embistieron a él con Ofelita y por poquito los matan a los dos. Así es. Básicamente sabemos de que lo que sucedió con Ofelita no era lo primero. Osvaldo en innumerables ocasiones había dicho, cuando estaba en esa bicicleta que veíamos al principio, de que, que había más de un acto que se le había, abalanzado
con intenciones de provocar un accidente que hubiera podido ser mortal y que la mano de Dios era la que lo terminaba salvando. ¿Por qué el régimen pagó un precio tan alto por la muerte de Osvaldo? Osvaldo había sido o iba a ser nominado para el Premio Nobel de la Paz y muy probablemente si lo hubieran nominado lo hubiera tenido, y seguía trabajando después del proyecto Varela, que fue un éxito por los derechos civiles de los cubanos. Osvaldo ya era una figura muy destacada, estaba llamado a ser el director de la transición hacia la democracia de la isla. Yo creo ¿Esto fue planeado? ¿Fue un asesinato planeado? Yo creo que lo planearon. No fue, hay gente que dice que se les pasó la mano, que no le querían matar y que solo era un susto más de todos los que le habían dado a lo largo de su vida, pero yo creo que no se les pudo pasar la mano tanto. Que Osvaldo fue asesinado. Yo creo que lo planearon, está claro. Dime lo que, en las horas que estuviste con Osvaldo. Estuve 3 días, 24 horas, una persona con unas ganas de saber, con unas ganas de progresar para su pueblo. Él estaba muy interesado en cómo vivíamos en Europa, cómo vivíamos en España, cómo era la democracia, cómo era nuestro sistema político, nuestro sistema económico. Él quería todo lo bueno que tenemos en las democracias para su isla, ¿no? Para Cuba. Y de hecho él sacrificó toda su vida y la vida de su familia luchando por las libertades. Y como hemos visto en el vídeo, él sabía que esto iba a tener un coste y lo aceptó. O sea, yo creo que la providencia actúa de manera muy rara, ¿no? 2 personas llegan a estar con él en este momento, uno decide no hablar. Los 2 hubieran podido decidir no hablar. Modic decide, o sea, amnesia selectiva, tú decides hablar, repetimos, un costo muy alto para ti. Te metiste en tremendo lío cuando fuiste a Cuba, estás metido en otro lío por hablar. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Pues ¿qué otra opción tenía? Decirle a la familia cuando Rosa María vino a España, cuando vino Ofelia, los 2 sabemos que esto no ha sido un accidente, pero me voy a quedar callado. ¿Cómo le dices eso a la familia mirándoles a los ojos? ¿Cómo te han tomado esto en España? Bueno, yo a raíz de que he hecho innumerables entrevistas también allí, la gente lo ha aceptado y la gente me para por la calle para darme ánimo. Desde luego que es alguna minoría que cree que hay 2 tipos de dictaduras, las de derechas que son las malas y las de izquierdas que son las buenas, salvo esa minoría, yo creo que han comprendido muy bien lo que pasó. Tú decías anteriormente, en un momento decías, cuando uno entra en 100 y se acabó. En 100 y al lado es 100 y se acabó. 100 y se acabó. Uno no vuelve a ser el mismo. ¿Has vuelto tú a ser el mismo? Tú date cuenta. ¿En qué cambió tu vida? Cuando yo llegué ¿Cuál es la allí, diferencia entre el muchachito, el niño, de 26 años que entra en Cuba a acompañar a Osvaldo a un viaje a Santiago y el que está sentado hoy aquí? Pues mira, yo he cambiado completamente. O sea, en el momento en el que tú das por hecho que te van a matar, que tu vida se acabó. ¿Tú lo llegaste a pensar así? Así lo llegué a pensar y es un momento, para la gente que es cristiana, pensamos que es Dios el que, bueno, pues ha decidido que pase, y tienes 2 opciones, o enfadarte y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me castigas de esta forma? O como llegué yo a la conclusión, pues de agradecer y decir, Dios mío, gracias por haberme dado 26 años en los que he sido muy feliz, y bueno, si se tiene que acabar esto, se acaba. Tú te perdonas a ti mismo por todos los fallos que has cometido y perdonas a toda la gente por todas las ofensas que te han podido hacer, y llegas a un estado de paz en el que lo único que desconoces es en el momento en el que te van a matar. Y yo llegué a esa conclusión. Entonces yo lo único que pedía era volver un día a mi país para poderme despedir, porque yo me había ido por una semana y yo no me había despedido de toda la gente, ni había dejado acabadas muchas cosas. Yo solo pedía un día para despedirme de la gente a la que quería. Y han pasado ya 2 años. O sea, Dios no me ha dado un día, me ha dado muchos más. Okay. Y yo creo que me he convertido en mejor persona, porque ahora disfruto mucho más de las pequeñas cosas que antes, como no sabes, no te das cuenta que la vida se acaba, pues haces muchas cosas como un autómata sin disfrutar los pequeños momentos, ¿no? Y ahora cada día es único, intento por lo menos que sea único. Sí, quiero agradecerte mucho, sé que te tienes que marchar y vamos a continuar, tenemos una persona que va a continuar conversando con nosotros, pero que quiere entrar un momentico para darte las gracias. ¿La podemos entrar ahora? No, tenemos una sorpresa para ti, regresamos.
Ok, seguimos acá en Prohibido Callarse. Tenemos con nosotros a Ángel Carromero, está aquí en Miami presentando su libro Muerte bajo sospecha, toda la verdad sobre el caso Osvaldo Payá Sardiña. Él decidió básicamente hablar porque no podía aceptar vivir en silencio. Hay una persona que se lo quiere agradecer, está aquí en el estudio, vamos a darle la bienvenida. Adelante. ¿Por dónde está? Porque no. Ok, ya está entrando. Creo que está ahí. Pero creo que... ¿Ya está ahí? Aquí la tenemos. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Hola, ven para acá. estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo tú estás? Bien. Gracias por venir. Aquí lo tienes. ¿Cómo estás? Rosa. Nada. Qué bueno que estés aquí. Te lo Gracias. quiero agradecer mucho, ¿no? Porque ha sido un programa muy emocionante. Y además yo creo un programa muy necesario para todos. Es como una especie de catarsis en la cual podemos decir, a pesar de lo doloroso que es, bueno, pues su muerte no ha sido en vano. Carromero está contando cómo fue asesinado. Para todos nosotros es importante de que esto pues no termine, y la presencia de él aquí y la tuya, que ha sido incansable a través de todo este proceso, realmente para todos los cubanos es realmente un momento muy emocionante. Gracias, Rosa María. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por darnos la oportunidad una vez más de repetir lo que Ángel dijo desde el principio, lo que nosotros dijimos desde el principio. Esto no fue un accidente, esto fue un atentado, y Ángel está en Miami repitiendo la verdad e intentando conseguir esta investigación independiente del gobierno cubano que pueda llevarnos a una corte internacional, que pueda poner a las personas responsables de este atentado y a las personas responsables de la represión en Cuba, pues como lo que son, como criminales. Una de las cosas que le preguntábamos a Ángel, ¿no?, es ¿por qué? ¿Por qué lo asesinan a él y a Harold? Yo creo que no hay una razón para matar a nadie. Tampoco Además, creo... no era el primer intento de asesinato que tu padre había Mi sufrido. papá recibía amenazas de muerte cotidianamente. Un mes y medio antes intentaron matarlo, embistiéndolo también. ¿Con tu mamá? Mientras estaba manejando con mi madre por las calles de La Habana. Esto fue un último intento que hicieron, y esta vez lo hicieron mal, ¿no? Esta vez lo hicieron mal y los mataron a los dos. No significa que haya sido casual, que haya sido un accidente. El gobierno cubano tenía la determinación de matar a mi padre y así lo hizo. Y Ángel ha tenido la determinación de vivir en la verdad, de contar lo ocurrido desde el principio, como lo hizo también desde el principio por teléfono cuando tuvo la oportunidad de hablar con sus amigos en España, y como lo hizo desde el momento que salió del secuestro en el que estuvo durante meses en Cuba. Una de las cosas que le preguntábamos es precisamente a él por qué él lo hizo, ¿no? Y dijo que era imposible vivir con ese secreto adentro, que no hubiera podido él realmente nunca vivir tranquilo con sí mismo. Y es importante que lo haya hecho. Cuando tú te enteras por tu tío, porque él me dice que la primera persona que llamas a tu tío y le dice yo no me voy a quedar callado, me imagino que tu tío te llamó en ese momento y te dijo haber logrado hablar con Ángel, Ángel no se va a quedar callado. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Nosotros sentimos alivio, realmente. Y después, después Ángel me llamó a La Habana casi inmediatamente que pudo, ¿no? Unos días después recibo la llamada de Ángel confirmándome. Yo lo sé todo y yo lo voy a decir todo y voy a decir todo lo que sé. Después de meses en los que intentábamos verlo y no podíamos, después de meses en los que intentábamos también conversar con Aaron Modic y Aaron nunca todo quiso. lo que teníamos eran evasivas o desmemorias, pues de pronto encontrar a una persona con el valor de Ángel y con la dignidad de vivir en la verdad y con la libertad que tiene, porque ese grillete, que no sé si lo he enseñado, pero ese grillete que tiene en la pierna es solamente para su pierna. Ángel ha sido capaz de vivir en libertad dentro de Cuba y también en España, donde ha recibido presiones, donde ha recibido amenazas para que se quede callado, para que no diga la verdad, y sin embargo ha sabido vivir en libertad y ha sabido además ser coherente con lo que piensa y con lo que es la realidad
de lo que pasó y con lo que es la realidad de los cubanos, a pesar de la campaña mediática en su contra, a pesar de la desmoralización que intentaron. A pesar de todas las estrategias del gobierno cubano intentando desvirtuar la verdad, intentando primero hacerlo parecer por un accidente, después hacer parecer que se le fue la mano, todo para enmascarar lo que ya sabemos, ¿no? Esto fue un atentado. Y precisamente Osvaldo nos ha dado muchos recuerdos, ¿no? Entre ellos esta entrevista que realiza aquí en Miami, que me parece que vale la pena, con nuestro colega de Univisión, Jorge Ramos. Me parece que vale la pena compartir y recordar a este Osvaldo que siempre vivirá entre nosotros. Señor Payá, ¿se vale intentar matar a Castro para cambiar el régimen? No. ¿No se vale tratar de matar a Castro? Yo no soy juez de nadie, pero le digo que la muerte no trae la libertad. Categóricamente. Los individuos y los grupos que o han tratado o piensan tratar en asesinar a Castro. Usted está hablando de asesinato. ¿Usted cree que el asesinato puede ser un medio Le pregunto, liberador? es una Usted lo ha calificado ya. ¿Es una forma de cambiar el régimen? No, eso, bueno, podrá ser una forma de cambiar el régimen, pero no es una forma de liberar a Cuba. ¿Es algo que usted no apoya? Es algo que yo no apoyo, es algo que yo repudio. ¿Hay una apertura? ¿Castro ha ido perdiendo el control del país? No hay una apertura. No Puede hay. que haya ido perdiendo control, pero no porque haya una apertura. Se ha ido desgastando. El pueblo va renaciendo y el régimen va acabando. Y con eso lo dejamos. Muchas gracias. Óigame, usted no es Gracias. fácil. Usted tampoco. Esta parte de la entrevista me parece genial. Usted no es fácil, le dice él a Jorge Ramos. Y Jorge Ramos le contesta, usted tampoco, no lo era, no se dejaba intimidar por nadie. Quiero agradecerte a ti en nombre de muchísima gente, ¿no? Y no solamente cubanos. Yo creo que cuando una persona actúa de manera cívica, no importa donde tú hayas nacido, se agradece. Y todos estamos en deuda contigo y con tu valor que lo has demostrado a través de todas tus manifestaciones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos más esta entrevista. ¿Tú te quieres quedar para verla? ¿Tú te puedes quedar? Sí, yo me Más puedo esta quedar. entrevista. Vamos a ver esta entrevista. Ángel se tiene que ir, pero vamos a regresar con más de esta entrevista que Jorge le hace para allá. Y tenemos otros recuerdos de este jugador para allá Sariña, que todavía vive en Cuba y entre todos sus amigos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y recuerden, Muerte bajo sospecha es el libro de Ángel y lo está presentando allá. Así que usted ya lo puede buscar. Muerte bajo sospecha, aquí lo cuenta todo de una manera mucho más detallada. Muchas gracias, Ángel. De verdad que sí, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Regresamos. Haciendo el juego a Castro. Usted me está preguntando Le si estoy le preguntando, estoy sí. haciendo el juego a Castro. Al usar las mismas reglas del Esto no del es régimen. ningún juego, esto es un movimiento liberador contra ese régimen. Usted quiere derrocar a Castro. Usted está hablando del término derrocamiento y es el que se usa en los golpes de Estado. Yo estoy hablando de liberación y es el que se usa en un movimiento cívico popular pacífico. Señor Payá, ¿usted le puede llamar dictador a Castro? Sí, sí, claro, si es una dictadura. Decir que Cuba es una dictadura. Usted dice lo que usted quiera decir y yo digo lo que yo quiero decir. ¿Bien? Cuando yo quiero decir algo, lo digo. Usted puede llamarle a Castro dictador. Yo estoy haciendo más que eso. Estoy luchando para que termine esa dictadura y tengamos la libertad. No tengo que hacer confesión de fe delante de nadie, sino actuar por mi fe, que es lo que estoy haciendo. Yo conocí a Osvaldo más o menos en 1985 a través del padre Santana, ¿no? Nos unió el padre Santana, nos unieron una serie de cosas. Estaba, básicamente, en aquel momento había una reflexión católica andando alrededor de la iglesia. Y Osvaldo empezó a decir cosas raras. Nadie había dicho hasta ese momento dentro de Cuba y sobre todo en el marco de la iglesia lo que Osvaldo estaba diciendo. Llegó Santana, yo trabajaba en Canal 51, cuenta aquello. Y llegó el padre Santana, para mí un hermano, y me empezó a hablar de este señor que está allá en Cuba, allá en el cerro, en la peña del cerro, decían. Hablando cosas que nadie está hablando en Cuba. Y empezamos a conversar. Desde aquel momento, pues Osvaldo se empezó a destacar como un pensador tremendamente original. Como se dice aquí, pensaba fuera de la caja, ¿no? Decía cosas que la oposición todavía no estaba ni preparada para decir, y mucho menos nosotros aquí en el exilio, que teníamos una visión muy cuadrada, muy vertical de lo que era Cuba. Y Osvaldo empezaba a jugar con ideas, con conceptos, con imágenes que a nosotros nos eran total y completamente novedosos.
después creó el Movimiento Cristiano Liberación y empezamos precisamente con un grupo de cubanos, con Lorenzo de Toro, con Julio Estorino. Probablemente se me olviden algunos, con el padre Santana, estoy seguro que se me han olvidado algunos. Todos saben que lo tengo muy cerca de mí, a todos ellos, los que en aquel momento empezaron de alguna manera a colaborar con Osvaldo y a dejarnos saber a todos los periodistas lo que estaba pasando dentro de Cuba. La pregunta que uno se hace, ¿con la muerte de Osvaldo se terminó Liberación? No. El gobierno intentó eliminar la alternativa que también encarnaba mi padre, ¿no? Él mismo también era la alternativa al gobierno cubano. Pero, bueno, mi papá era un hombre muy generoso, pero también una persona que fue capaz de crear una estrategia de trabajo. Él solo no, junto a los amigos del Movimiento Cristiano de Liberación, junto a los amigos de la oposición, los gestores del Proyecto Varela. Este grupo de hombres que ha sido capaz de crear algo más grande que ellos mismos, con una fe importante en los valores cristianos, en el caso de mi padre, pero una fe importante también en el ser humano, en lo que es capaz de hacer en lo que seremos capaces y lo que hemos sido capaces de hacer los cubanos por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Mi papá basó su estrategia en el pueblo cubano, no más en lo que el gobierno cubano haría o no haría, en lo que el gobierno cubano quisiera hacer o pudiera hacer, sino en lo que los cubanos van a ser capaces de hacer por sus derechos, o van a ser capaces de hacer por sus derechos, y esa es la propuesta de Liberación en este momento, y esperamos que esa sea también la propuesta de la ciudadanía cubana. Hemos concentrado toda la estrategia del Proyecto Varela en una sola pregunta, en una pregunta por las elecciones libres y plurales, y esa es la campaña en la que estaremos trabajando. ¿Quiere usted que en Cuba se realicen elecciones libres o plurales, sí o no? Es hora de que se le consulte al pueblo. Ya las firmas están recogidas, ya hay más de 25.000 firmas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ya el gobierno está en la obligación ¿Cuál es el paso de ahora, responder. entonces? La movilización ciudadana. El paso ahora es que los cubanos nos movamos en función de nuestros derechos, que nos unamos en función de algo que es tan elemental como el derecho a los derechos de todos los cubanos y en específico el derecho a decidir nuestro futuro. Ningún cubano con menos de 80 años ha participado en elecciones libres y plurales dentro de la isla. Es hora de que participemos todos. ¿Cómo se logra esa motivación? Se logra con una campaña, se logra con una movilización ciudadana dentro de Cuba. En eso tenemos experiencia, en eso tienen experiencia los gestores del Proyecto Varela y en eso tiene experiencia la oposición cubana. Pero esperamos que no sea una campaña solo de la oposición, esperamos que, como llegó a ser el Proyecto Varela, sea una campaña de la ciudadanía. Y dentro de la ciudadanía comenzaremos a dar pasos, comenzaremos a pedir gestos, pero también es un proceso que no es de hoy para mañana, es un proceso que pasa por la concientización del cubano de su valor de ser humano, por la conexión entre el acceso a los derechos y la calidad de vida y el vivir mejor y el tener el pan de todos los días y el poder tener un negocio y el poder entrar y salir libremente del país y el poder decidir su vida y su futuro pasa por obtener sus derechos. El régimen castrista, Raúl, nos ha convencido a todos de que él va a ser el que nos va a dar pedacitos de libertad poco a poco. Va a empezar con algunos pedacitos de libertad económica, si nos portamos bien. Va a continuar con algunos pedacitos de libertades sociales, reitero, si nos portamos bien, y en algún momento, en el camino, quizás encontremos libertades políticas limitadas, porque nosotros no sabemos cómo manejarnos políticamente y siempre necesitamos a alguien que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer políticamente. Lo triste es que hay muchos cubanos que creen que ese es el camino, que no hay otra alternativa, que la oposición ha perdido el control del liderazgo y ha dejado de ser una opción de cambio para convertirse más o menos en parte de un pueblo que está reclamando derechos, pero no sabe cómo poderlos obtener. ¿Cómo se logra cambiar esa dinámica? Yo creo que puede haber cubanos que piensen así, no creo que todos los cubanos piensen así, pero de todas maneras estamos poniendo las responsabilidades donde no están, ni las responsabilidades están totalmente en el gobierno cubano ni están totalmente en la oposición. Somos cada uno de los cubanos los que tenemos la oportunidad y tenemos
en muchos sentidos también el deber de tomar una acción por nuestros derechos y de movernos en función de decidir nuestro propio futuro. Y por eso la campaña se va en esa dirección. La campaña se va en la dirección de la movilización ciudadana, de lo que cada cubano puede ser capaz de hacer por él y por su hermano cubano. Y allí, en ese escenario y en ese ambiente, pues el cubano exigirá sus derechos y el cubano pondrá al gobierno en la posición de tener que responder a esa exigencia. Si no se cuenta con el pueblo, no hay cambio posible. No se rompe el totalitarismo, haya o no haya un poco más de timbiriches en Cuba, haya o no haya más viajes o más mulas entre Miami y La Habana. Sin lugar a dudas, como dirían, un amigo mío, evidentemente tú eres hija de tu padre. Pero, o sea, veíamos las imágenes de tu casa pintorreteada. Sabemos lo que ustedes pasaron. Osvaldo nos contaba en más de una ocasión lo que ustedes como criaturas tuvieron que pasar. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena haber perdido a tu padre? Todo lo que ustedes tuvieron que pasar. Es que esa no es la pregunta, si me permite. Lo que valía la pena era nuestra vida en familia. Lo que vale la pena es la vida de mi padre. Lo que vale la pena es la vida de dejarlo al cepero. No es la muerte lo que vale la pena. No se trata aquí de si murieron en vano o no. Ellos no vivieron en vano. Como no ha sido en vana la lucha del pueblo cubano. Y con esa certeza es que nos podemos mover hacia la liberación. Y con esa certeza es que podemos convencernos y convencer a otros de que hay una salida posible, que es una salida incluso para los criminales que están en el poder en este momento del gobierno cubano. Es una salida digna para todos los cubanos, porque entre todos tenemos que encontrar la solución. Muchísimas gracias, Rosa María. Un verdadero placer y un honor tenerte aquí. Y nos vamos no solamente con una canción que tu padre compone la letra, y creo que tu tío compone la música, todos cubanos, sino nos vamos recordando precisamente sus palabras. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, un programa muy especial, ¿no? Quiero agradecerle a todos ustedes que hayan estado con nosotros. María Julia, nos vamos, pero vamos a recordar a Osvaldo y después vamos a escuchar esta canción que precisamente él la compone la letra y creo que habla cómo él sentía hacia Cuba y hacia los cubanos. Cuba sí es una dictadura. No, Cuba no. El régimen dirigido por Fidel Castro. ¿Le va a causar problemas ahora que regrese? Los tengo desde antes de salir. ¿Teme por su vida en Cuba? Sí, pero mire, temo por mi vida porque me puede meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. La vida y la muerte es parte de la existencia. Vivimos y morimos en las manos de Dios. Y yo voy a regresar a Cuba para vivir o morir en las manos de Dios. Vivir como hermanos, vivir